Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos nuevamente en la hora samaritana, un domingo más como todos los que venimos haciendo, lo que podemos estar. Estamos con Sergio, yo soy Adrián. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días a toda la audiencia. Feliz domingo. Estamos en esta época hermosa de Adviento, así que preparándonos, por supuesto, para la venida de nuestro Señor, después de la Inmaculada Concepción. Así que sí, esperando una de las épocas más hermosas del año, ¿no? Sí, bueno, mira, me hiciste acordar justo de la Inmaculada Concepción de María, que se festejó el domingo pasado. Sábado pasado. El sábado. Qué cantidad de gente que se movilizó para muchas partes. Uno piensa qué contenta que debe estar la Virgen, porque hay mucho devoto. Pero también me queda otra sensación, que es lo que siempre hablamos para estas fiestas importantes de la iglesia, como ser la Navidad y todas estas fiestas de precepto que le llamamos, como la iglesia se llena de gente, porque yo me fui a Salta, a la Virgen, a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, y pasamos por Catamarca y no pudimos entrar a la Catedral de la Virgen del Valle, la cantidad de gente que había. Y yo digo, ¿no tendría que ser todos los domingos así? O sea, todas las iglesias llenas todos los domingos, o debe ser que toda la misma gente que va a todas las iglesias se acumula en una sola iglesia. Quiero pensar eso, pero me gustaría, por ejemplo, que toda la gente que va a Itatí uno lo pueda ver todos los días como un devoto. Claro, te entiendo. Porque uno, en definitiva, haciendo un paralelismo a lo que nosotros somos en la tierra, humanos, de nuestra madre nos acordamos todos los días del año, y solemos visitarla. Pero bueno, así nos toca hacer, Adrián, nos toca, digamos, manifestarnos de esta manera. Y claro, pero lo que me da la sensación como que se vuelve también más una fiesta popular a algo realmente espiritual. Claro, debe haber de todo, no quiero juzgar a nadie porque yo no estoy en el corazón de todos los que lo hacen esto, pero bueno, viste. Sí, obviamente que la gente lo hace con el corazón, ¿no? Aunque muchos también lo hacen cuando van a Itatí, no es un reproche, pero hay que reconocerlo, muchos lo hacen a veces como una proeza, llegar en bicicleta, claro, pero una proeza física, ¿no? O un cumplimiento de una promesa. Concuerdo plenamente con vos, Adrián, porque todos los días tenemos que acordarnos de nuestra Madre en el cielo, porque el día que nosotros partamos de esta vida va a ser nuestra Madre la que va a venir a buscarnos, va a ser la que va a abogar por nosotros, y bueno, ahí vamos a ver qué tan buenos hijos fuimos. Ojalá, como vos decís, las iglesias pudiesen estar llenas todos los días, ¿no? Porque sin la palabra de Dios no se puede caminar en esta vida. Claro, bueno, justo también me diste pie, en realidad viste que siempre tenemos un tema hablado y terminamos hablando otro, pero me diste pie también a decir eso, cuando dijiste la palabra de Dios, cuando uno habla con la gente, con los católicos inclusive, te dicen que ellos no van a misa porque rezan todos los días en su casa y que no hace falta ir a la iglesia. Pero después, viste, van para alguna que otra fiesta como esta de la Virgen o Navidad. Y hay que ir a la iglesia porque en la iglesia está la palabra de Dios y la Eucaristía, que es la liturgia, que es la presencia de Dios, ¿sí? Porque Dios se hace palabra, Dios se hizo palabra. Juan en su evangelio y en su primera carta, creo que es, lo hace muy patente a eso, que habla que Dios fue palabra y por la palabra de Dios se hizo todo. Entonces, y Jesús lo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, sino de la palabra de Dios también se alimenta. Claro, que es el alimento principal, ¿no? La palabra de Dios es el pan del Espíritu. Por eso hay que ir a la iglesia, hay que participar de todos los domingos. Y hablando también de eso, antes que me olvide, el domingo que viene ya es Navidad, el lunes, o sea, el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad. Entonces también hay que ver cómo se organizan con las misas.
Porque la misa de Navidad no suple la misa del domingo. No. O sea, uno tiene que ir o el domingo a la misa de gallo, a la misa de Navidad, y el lunes a la misa de Navidad, o el sábado a la noche a la misa del domingo y después el domingo ir a la misa de Navidad. O sea, hay que formar parte también de la misa del domingo y de Navidad por separado. ¿Sabes que cuando hablamos de este tema, Adrián, me da mucha, no sé si es bronca, pero una suerte de impotencia, porque en muchas otras religiones, en muchos otros cultos, hay como más devoción, hay como más fervor que el católico no lo tiene. O sea, estamos como Lutero, ¿no? Parece que con la fe es suficiente. Pero uno va a veces o pasa por las iglesias luteranas en el interior y se ve que están llenas siempre. Entonces son más cumplidores que los católicos, me parece, es mi impresión. Nosotros los católicos, justamente el cuerpo de la iglesia, los que somos el rebaño de Dios, somos muy rebeldes, somos muy incumplidores, inconstantes con Dios. Y nos acordamos y empezamos a ser más cumplidores cuando las papas hierven o cuando nos aprietan los zapatos, ¿no? Y eso a mí me molesta. Tiene que ser, a lo mejor al comienzo cuesta ir a la misa, pero después uno va sintiendo de a poco que la iglesia nos llama, que la misa nos llama, que Jesús nos llama, y después va yendo con fe, con cariño, con ganas de escuchar la palabra del sacerdote. No, y sobre todo... Es un alimento tan rico. No, y aparte, entrando también en el tema que queríamos hablar hoy, que vos habías propuesto, de los milagros, uno de los mayores milagros que hizo Jesús a la humanidad es la Eucaristía. Entonces, recibir a Jesús, yo creo que nosotros nos demos una dimensión de lo que eso significa y de lo que se está perdiendo la gente que pudiendo hacerlo no lo hace, o que lo minimiza. Así cuando podamos ver, cuando se nos caiga el velo de los ojos que tenemos los humanos por nuestra naturaleza humana y el pecado original, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que dejamos de hacer. Nunca me olvido de ese cuento tan lindo que vos contaste de los expedientes, ¿no? De la cantidad de expedientes que teníamos malos, de ese hombre que fue al cielo. Sí. Y bueno, seguramente así nos va a pasar. Incluso a mí, obviamente, yo también estoy cargado con muchas cosas malas, como cualquier persona. Pero siempre tenemos que buscar acercarnos, ¿no? Siempre tenemos que buscar, no solo en esta época, pero te digo, nos acercamos un rato a la misa, se llena la misa el 24, pero termina la misa y se termina muchas veces el deseo de Dios, nuestro deseo de Dios, porque ya empieza los regalos, la comida, los amigos, la bebida, el Papá Noel y todo lo que siempre nosotros hablamos un poquito, que no está mal, pero primero que sea Jesús, primero festejar, terminar la misa llenos en el espíritu, y después festejar en familia a las 12 de la noche, festejar el verdadero significado de ese día, festejar el nacimiento de Jesús. Y bueno, pasa porque somos muy inconstantes. No, y también eso, como siempre decimos, el primer catequista son los padres, entonces también los padres dejan que uno haga eso cuando uno es joven, porque te tendría que decir, no, hoy podés salir cualquier otro día del año, hoy es un día importante. Fíjate la cantidad de accidentes que pasan la Nochebuena, la cantidad de alcoholizado, o sea, y la gente ni tendrían que abrirse los boliches ese día por respeto, ¿entendés? Tendrían que estar abiertas las iglesias, no los boliches. Sí, la verdad, es que hoy ya se han perdido esos valores, lamentablemente. Eso forma parte de una educación que hace varias decenas de años la teníamos como firmes convicciones, y hoy claro, ya fíjate que antes se escuchaban las músicas católicas, como se decía, las músicas, se me fue el nombre. Los villancicos, ¿sí? No, que en la radio solo se escuchaban músicas
Sí, Sacra. Y se veía en la televisión películas de Jesús, hoy no las vemos más. No, pero eso ya cambió desde mi generación nomás, porque yo antes de chico me acuerdo que me encantaba ver las películas, ya lo hablamos, entonces todos los años hablamos Navidad, pero antes veíamos la vida de Jesús con sus enseñanzas y todo, y que eran películas que duraban 3 horas pero apasionantes, y ahora la única que ves es la pasión de Cristo, que es como sufrió, que todos sabemos que sufrió mucho, que es muy importante, pero es más la película de moda que es sangrienta. Moda, no hay que hacer una hermosa película, porque me parece que Cristo habrá sufrido mucho más que lo que el actor demostraba, ¿no? Claro, pero no demostraron sus enseñanzas, no demuestra su humanidad tampoco, o sea, demuestra muy poco de eso. Sí. No, solo la pasión. Solo el momento de la pasión. Yo por ahí hago como una incidencia, pero hace no muchos días empecé a ver un clásico, ¿no? Jesús de Nazaret, esa película hermosa. Sí, son 4 capítulos. Es larga. Están en Netflix si lo quieren ver. Pero está en todos lados. Pero ahí está lo que vos decís, todas las enseñanzas, las parábolas, el camino de Jesús. Y bueno, esperemos poder ir cambiando de a poco, ¿no, Adrián? Ir mejorando. Nuestro tiempo hoy no nos permite ahora este bloque, creo que ya nos pasamos un poco, no nos permite extendernos más por este tema, pero vamos a hablar también de la semana que viene. Claro, sí. Bueno, también otra cosita antes de cerrar el bloque, y después en el segundo bloque sí vamos con el tema de los milagros. Vos hablaste hoy justo de bueno, dijiste algo que me hizo, ya me olvidé, que me hizo tener... Te corté el bloque de antemano. No, a dar pie de lo que quería decir, pero bueno, estoy viendo con mucha tristeza últimamente muchos ataques al Papa Francisco en las redes sociales, con mucha saña, con muchos insultos. Hay algunos que ponen, bueno, yo no te espero, y otros que dicen cualquier cosa, ¿viste? ¿Vamos a hablarlo en el segundo bloque? Porque bueno, listo, mejor. Yo no quería dejar un bloque completo, pero me encanta el tema. Hablemos. Listo, vamos a un temita musical. Bueno, dejaste picando la pelota en un tema muy interesante, muy actual y muy difícil de comprender para nosotros, inclusive difícil para hablar. Sí. Que es el ataque constante que vos decías al Papa Francisco, que muchas veces lo vemos cuando tiene alguna actitud que no concuerda con nuestro pensamiento, alguna actitud que nosotros podemos no compartirla, pero mi pregunta es la siguiente: ¿nosotros leemos lo que escribe el Papa? ¿Nosotros leemos las cartas apostólicas que él hace, que son brillantes para entender el pensamiento verdadero de un Papa? Entonces es muy fácil criticar. No, yo creo que la gente que critica no tiene ni idea de la catequesis que da el Papa en esas cartas que vos decís, en esos compendios, ¿cómo se llaman? Los libritos que saca. Son cartas, son cartas papales, sí. Y yo creo que también, ahora me acordé, cuando vos dijiste Martín Lutero, me puse a pensar que cada uno de esa gente que critica al Papa se convierte en un pequeño Martín Lutero, porque está logrando que la iglesia se empiece a dividir. Y si uno, como dice acá el Evangelio de Mateo 12:26, si un reino pelea contra sí mismo, o sea, dice
estaba hablando sobre los milagros, que es lo que vamos a hablar ahora, pero si un reino lucha contra sí, que le dijo Jesús cuando decían que él expulsaba a los demonios por medio de Satanás, eso no puede subsistir. Entonces, si nosotros no estamos unidos y peleamos entre nosotros y estamos criticando a nuestra cabeza puesta por Dios, porque los mismos cardenales dicen que fue una inspiración del Espíritu Santo cuando lo dijeron al Papa, y era una renovación, y mismo puede ser hasta un milagro que él haya sido elegido Papa. Entonces nosotros lo estamos criticando con nuestra ignorancia en el tema, y yo creo que nosotros no llegamos ni a tocarle los talones, no tenemos autoridad moral para criticar a una persona como Francisco, que toda su vida dedicó a Dios y que hizo grandes obras. Y que a lo mejor él está viendo, nosotros estamos viendo los árboles, él está viendo el bosque, por eso actúa como actúa, y eso después, cuando también se nos vuelva a caer el velo, como te digo, no vamos a tener que dar cuenta de todas esas críticas injustas que hicimos. O sea que mejor, si no entendemos lo que hace, mantenernos callados, pero el diablo quiere que nosotros lo critiquemos y insiste en eso para que la iglesia tambalee, para que haya una guerra interna. Pero yo creo que el único que está así es el argentino. Eso es lo que yo te estaba por porque sí, nadie es profeta en su tierra primero. Sí, a Jesús lo expulsaron de Nazaret, y lo querían tirar de un peñazo, de una peña, cuando él dijo que él era el Mesías y que se había cumplido esa profecía en la sinagoga. Y el argentino es tan soberbio, tan orgulloso, que si no es el centro del mundo, se enoja. Entonces, como Francisco no vino ahora, entonces estamos enojados porque cómo nos dejó para lo último a nosotros, el centro del universo. Y aparte hay algo que, claro, a esa soberbia que tenemos y a ese estado crítico permanente que tiene el argentino, porque como nosotros para criticar no hay en el mundo. Supongo que los italianos deben ser un poquito así también, ¿no? Supongo, no sé, no conozco Italia. Pero aparte de esas cosas, nosotros no tenemos la obediencia que hay que tener a la cabeza, a la autoridad. Totalmente. Que la tienen todos los sacerdotes, que la tuvieron los santos, aún sabiendo, y se me viene al caso otra vez el Padre Pío, 10 años encerrado, aún sabiendo de que podía estar equivocado. No nos corresponde a nosotros juzgar de antemano. Jesús mismo nos dice que no juzguemos, porque así seremos juzgados también. Claro, por eso. Entonces no nos corresponde juzgar, porque no, como bien decís vos, no sabemos el fondo del pensamiento del Papa y no sabemos a dónde apunta. O a dónde apunta el mismo Jesús, que es el que lo dirige. Apunta, y sí, entonces no podemos ser tan hábiles, tan fáciles para criticar y denostar. Y bueno, nosotros somos expertos en sacar memes, expertos en hacer ese tipo de comentarios, los argentinos me refiero, y bueno. A mí me duele que no venga a la Argentina. Yo no te voy a decir que no, quisiera que venga el Papa, pero yo no soy quien para cuestionarle que venga este año, el año que viene o mañana. Yo lo espero como lo espera Haití, como lo espera Irán, como lo espera Moscú, como lo espera cualquier país. Sí. No tenemos privilegio porque sea argentino. Nosotros no hicimos nada, eso es lo que tenemos el argentino. Se adueña de los honores de otro. Aparte lo tuvimos siempre. Y lo criticaban. Y ese Papa Francisco hoy, Monseñor Bergoglio en su momento, iba en colectivo a las villas. Iba en colectivo a las casas de la gente necesitada, de las más humildes. Y eso ya parece que no nos acordamos o no nos recordamos más. Fue un gran crítico en su momento del gobierno en turno. Sí. Porque también se mezcla demasiado la política acá. Y entonces me pongo a pensar, nos olvidamos de todas esas cosas. Porque el hombre piensa como hombre. Y por eso yo siempre digo que nosotros no podemos criticar a los sacerdotes ni a nadie que tenga una formación espiritual, porque ya no pensamos igual. Yo siempre doy el ejemplo: si vos vas y haces pesa 10 años, tu cuerpo cambia. Bueno, si vos te dedicas a la oración, al ayuno y a la formación espiritual, tu espíritu cambia. Entonces ellos no ven las mismas cosas que nosotros vemos. ¿Y sabe qué le pide la gente al Papa? ¿Qué le pidió desde el comienzo? Rencor, venganza, odio. Porque estabas viendo que hasta ahora revuelven el tema de cuando la expresidenta le fue a visitar y cómo él no le sacó a las patadas después de lo que había dicho. No,
Eso lo hace un humano, no lo hace no lo hace Jesús. Pero justamente, salvando las grandes diferencias, ¿no es cierto? El Papa es el sucesor de Pedro, pero Jesús se metió en la casa de Mateo, Jesús de Saqueo, perdón, se metió, salvó a la prostituta de que la apedreen, se metía donde había problemas, donde había cosas para solucionar. Es muy distinto a nuestra realidad. Vos, por ejemplo, no quiero tampoco entrar en política, ni mucho menos, porque nunca lo hicimos en el programa, pero cuando le dio un rosario también a una pecadora, si vos querés decirlo así, aunque nosotros no somos quien tampoco para juzgar, ¿y qué hubiese pasado si no le daba y Jesús le decía después, ¿por qué descuidaste a esa oveja perdida que tenía? ¿No sabías que era muy querida por mí? Que yo también derramé sangre por ella. Entonces él está encargado de cuidar a todos. Y sobre todo a las ovejas que se escapan del rebaño. Claro. Que podemos ser nosotros, ojo, yo no estoy juzgando diciendo a alguna persona determinada. Es muy difícil y hasta no nos corresponde a nosotros juzgar o merituar la actitud del Papa. Es muy difícil. Porque somos críticos de una milésima parte de lo que él hace. Siempre miramos el vaso no medio vacío, acá ya prácticamente vacío, pero no vemos todo lo que dice, lo que hace, lo que logró. Por eso a mí me pone mal, porque él se debe enterar de todas esas cosas, porque las noticias ahora por internet corren, y le debe doler en el alma que su gente le diga eso. Entonces, bueno, era más que nada también para nosotros darle un poquito de aliento y fuerza sí, por supuesto que sí. Y que yo creo que el verdadero católico lo apoya. Es la cabeza de nuestra iglesia, y si así fue elegido por obra del Espíritu Santo, y respetado tiene que ser. Ya llegará el momento de que recibirá a otras personas, o a otros políticos, o a otras facciones, si no, tendrá sus motivos, y si no los tiene, él es el que le tiene que dar explicaciones a Dios, no nosotros, porque ni siquiera estamos en la conversación que entiende. Sí, claro, por eso hubo gente que no se quejó y nos quejamos los de afuera, y por eso yo creo que él, hablando de los milagros, que tenemos que arrancar ya el tema en algún momento, yo creo que él ya produjo muchos milagros de conversión en mucha gente, y eso es un verdadero milagro. Sí, fue una revolución, no solo por ser sudamericano, sino por la simpleza y la sencillez que tiene, por las cosas que dice, por las cosas que dijo, que ningún papa se venía animando a decir hace muchas centurias, por la sencillez que tiene, y las conversiones que ha producido deben ser incontables, y como vos bien decís, es milagroso. Pero bueno, lo juzgará después la Santa Sede, ya cuando no esté más nuestro querido Papa Francisco, si fue un santo, si será un santo o no. Yo por lo que dice, por lo que escribe, por lo que catequiza, creo que es un fenómeno, como fue Juan Pablo II, como fue Benedicto, como lo es Benedicto XVI también, los que tuve oportunidad de conocer, digamos, de escucharlo. Y bueno, seguramente el Papa Francisco no nos va a escuchar, porque tenemos una voz muy bajita nosotros, ¿no? Hay programas que serán mucho más escuchados y más amplios. Sí. Pero no importa, es para darle el aliento, claro. Jesús va a llevar seguramente esta pequeña semillita de apoyo. O sea, como él siempre dice, recen por mí, hay que seguir rezando. Eso es lo que yo te quería decir, y se me había escapado. Como una contestación a todas estas cosas que se dicen, ¿no? Él mismo, como humano, se muestra su vulnerabilidad, porque él dice, recen por mí. Está mostrando su faceta humana, que puede equivocarse, y que se va a equivocar, y que puede aceptar, pero pide que rece por mí. A mí siempre me llamó la atención esa frase, ¿no? De él, que la sigue repitiendo, recen por mí, porque debe estar en un combate tremendo. No, y aparte de eso es humildad también, como yo también necesito de la ayuda y de oración. Sí, lo es también un llamado, un pedido de socorro a su cuerpo, al cuerpo de la iglesia, ¿no? Es
es un pedido de que recen por él. Y si rezamos por él, seguramente que no se va a equivocar. Y hay mucha gente que reza, así que bueno, no hay que darle tanta entidad, me parece, a estas críticas, y seguir el camino de Jesús, que nos va a llevar al camino del Santo Padre. Es así. Pero bueno, lo que pasa es que a la gente que nos da un poco de bronca, sí, yo sé. No, y parte sí, a la gente que tiene construida su base sobre arena, un viento como esto lo puede desmoronar. Entonces también hay que advertir a esa gente que empiece, y bueno, hay que cimentar. La parábola del sembrador lo dice muy claro. Si la semilla que se tiró, si nosotros somos una semilla que está en los abrojos, entre los abrojos, o somos una semilla que está en la piedra, nos vamos a secar o nos vamos a terminar ahogando por cualquier problema. Entonces evidentemente no nos ha prendido la palabra, el verbo divino, la palabra de Jesús, y la palabra de otros tantos santos y de otros tantos papas que han escrito muy lindo y muy profundo respecto a todos los temas, a los temas humanísticos, evidentemente. Bueno, se nos fue el segundo bloque, así que ahora en el tercero vamos a arrancar con el tema. Nos quedan 2 bloques para sintetizar un tema amplio. Vamos a un temita musical. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando hermanos, bailando hermanos. Bueno, ya entrando en este bloque que se nos va tan rápido el tiempo, un tema que habíamos propuesto para hoy, nos habíamos propuesto hablar, era de los milagros. ¿El por qué hablar de los milagros? Porque en esta época, justamente en esta época donde la fe flaquea, donde nosotros flaqueamos en nuestras convicciones religiosas, Dios siempre nos envía señales, Dios siempre nos estuvo enviando, nos envía y nos va a seguir enviando señales de su amor, primero de su existencia, de su amor y de su acompañamiento. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos verlo, o a veces necesitamos ver para creer, ¿no? No, y también, perdón, es como nosotros creemos que la segunda venida de Jesús se está trazando, que ya pasaban las primeras comunidades cristianas, por eso tanto se mandaban cartas, y en la Biblia están las cartas de San Pedro, San Pablo, Juan y todo, es porque ellos pensaban que la segunda venida iba a ser inminente, y como se tardaba se empezaban a paganizar de vuelta, a perder la costumbre, a no perseverar, y eso es lo que pasa ahora. Como se retrasó la segunda venida de Jesús, hay mucha gente que ya no lo espera, y entonces se pierde también esa esperanza, ese temor, y se van perdiendo también la misma iba a decir cristianidad, pero no es la misma doctrina, o sea, se va perdiendo esa espera que es el Adviento justo que estamos viviendo. Claro. Entonces se pierde el mismo sentido de la Navidad, lo que veníamos hablando. Pero justamente, voy a repetir lo que decía el sacerdote de nuestra pequeña capellita acá en el barrio. Jesús viene todos los años a nacer de nuevo en nosotros. Todos los 24 de diciembre viene a renovar el amor y a que nosotros lo aceptemos de vuelta. Es decir, todos los años tenemos un nuevo milagro, un nuevo llamado, un nuevo acercamiento a Dios. Es el primero y el más importante, o uno de los más importantes que tenemos directamente. Celebrar el cumpleaños, el nacimiento del Verbo encarnado. Sí, y después con todos los,
las enseñanzas que trajo posteriormente y los que nos fue formando como cristianos. Hablar de milagro para mí significa hablar de cosas. Yo no vengo a hablar de un milagro en especial, pero hablar de cosas que son importantes porque nos renuevan la fe. Nosotros, como débiles humanos que somos, necesitamos esos momentos, esas acciones para poder renovar nuestra creencia en Dios o nuestra fe, si se quiere. Como para dar una definición así muy, muy simple, no sé si vos... Estaba leyendo al padre Loring, que a vos te gusta mucho. Me encanta. Él dice los milagros, los milagros de hoy son una prueba a favor de la Iglesia Católica, eso lo decía él, pero decí vos la definición. Sí, no, en general una definición que no es de un diccionario, no es católica, pero necesitamos una introducción atea, si se quiere. Claro. Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que por lo tanto es imputado a la participación de una entidad divina. Para nosotros, para los cristianos, son eventos que exceden lo natural y suponen una manifestación del amor que siente Dios por las personas. Pese a que la comprobación racional de un milagro podría llegar a demostrar la existencia de Dios, los teólogos del cristianismo no creen que hayan que buscar pruebas científicas para certificar la presencia divina en la tierra. Bueno, eso es una definición de diccionario de lo que es un milagro. El Concilio Vaticano decía 3 cosas de los milagros: que son posibles, que pueden ser conocidos con certeza y que con ellos se prueba legítimamente el orden divino de la religión cristiana. Y San Agustín decía: si en la Iglesia Católica hay milagros es porque es verdadera, y si no hay milagros es enorme milagro que sin milagros haya creído en ella el Imperio Romano. Sí. Espectacular. Y sí, todo lo que significaba en ese momento, lo inmenso que era el Imperio Romano. Estaba leyendo un pequeño librito, me gusta leerle al padre Gustavo Camut, donde se llama Pidiendo con San Pablo, y habla un milagro para tu vida, ¿no? Entonces se hace una introducción de lo que es un milagro. Nos propone una entrevista imaginaria con unas pequeñas preguntitas que van a servir de disparadores para nosotros. Dice: ¿quieres saber qué es un milagro? Pregúntase a alguien que se haya encontrado en una situación desesperada, en la cual no encontraba una salida y que de pronto descubre que de un modo misterioso e incomprensible se abre una puerta que hasta ese momento nunca había ni siquiera vislumbrado. ¿Quieres saber qué es un milagro? Pregúntaselo a alguien que haya padecido, él mismo o un ser muy amado, una enfermedad incurable para la ciencia, alguien a quien los médicos le hayan dicho que no quedaba nada por hacer, pues ya se había hecho todo lo humanamente posible, y sin embargo, de repente, como resultado de la oración propia y ajena, experimenta una recuperación que no solo le asombra a él mismo, sino también a quienes lo consideran desahuciado. ¿Quieres saber qué es un milagro? Que te lo cuente alguien que sufrió mucho a causa de un miembro de su familia, siendo que este era esclavo de alguna adicción, alcohol, droga, mal carácter, pesimismo crónico, juego o cualquier otra atadura profunda, hasta que sucedió algo que, sin tener una explicación racional y comprensible desde el punto de vista humano, produjo un cambio de conducta en esa persona, liberándola de la adicción y dándole a ella y su familia la posibilidad de tener una nueva vida. Me gustaron muchas estas pequeñas 3 preguntas introductorias que se hace el padre Gustavo Camut, porque son situaciones que no sé si pasan a diario, tal vez pasen a minutos, milagros constantes que se den y que pasan desapercibidos, o que no se le da la entidad que tiene que ser, o a veces no se quiere reconocer en Dios que alguien que no tenía cura puede curarse, y decimos: tenemos una mente que puede curar todo. Claro, y nos olvidamos de las oraciones, nos olvidamos de quienes rezan por nosotros.
Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, Tenemos a la fe. sí, que las curaciones también pueden venir del demonio. Sí, o sea que Dios siempre que va a curar o va a producir un milagro es para el bien, tanto físico como espiritual de una persona. Jesús cuando curaba le decía, bueno, recuperaste tu vista, pero que sea para la gloria de Dios o que sea para no caer de vuelta en el pecado. Entonces, porque muchas veces es preferible ser ciego, como dice, mejor sacarte el ojo y entrar tuerto al reino de los cielos que ir con los dos ojos a la gehenna. Entonces muchas veces, si el ciego no era tan pecador como el vidente, entonces ahí Dios no le va a devolver la vista si sabe que va a ser para su perdición. Entonces, ojo también cuando no se producen los milagros, porque Dios es el que sabe todo. Y ojo cuando se producen curaciones y por ahí no vienen de Dios. Claro, yo lo que apunto, me dejaste frío cuando hablaste de las curaciones del diablo, pero bueno, pero es así, es una realidad que hay que enfrentarla, pero cada uno, aquel que se cura, sabe a quién puede atribuir o no esa curación, de acuerdo al cambio que va a producir posteriormente y que quiera producir y cómo quiera reconocer, de quién quiera reconocer. Por eso, claro, nosotros generalmente hablamos de milagro, de una curación física, porque va seguida de un aumento en la fe de esa persona que se cura. Porque pidió por algún santo, o le pidió a Dios, o se produjo un milagro, pero más allá de la curación física, el milagro es la fe y la creencia, digamos, en que Dios lo hizo. No la curación en sí. Me parece que la curación en sí es uno de los ejemplos, ¿no? Porque acordate que te leí aquel que vuelve de una adicción, aquel que vuelve de un pesimismo crónico, hoy llamado depresiones, que es una guerra espiritual muy intensa, o cualquier otra atadura profunda. La curación era una de las preguntas, ¿no? Pero lo que quiero expresar con estas palabras que no son mías es que tenemos milagros todos los días y que no somos capaces de ver cuánto incide Jesús o la Virgen o los santos cuando nosotros pedimos, cuánto incide en nuestra vida y nos mejora, porque soluciones aparecen y nosotros decimos, apareció la solución mágica, y a veces no nos damos cuenta que ni nuestro propio ángel de la guarda nos está cuidando o nos está guiando, o a veces no, Jesús siempre está al lado nuestro, pero a veces nos da ese empuje, esa solución para que podamos enderezarnos, porque Jesús sabe, Dios sabe de nuestros padeceres, nosotros no necesitamos ni siquiera pedirle, sabe leer nuestro corazón, pero nosotros no podemos reconocer que es un milagro o que viene de Dios. Yo no estoy diciendo que todas esas cosas vienen de Dios, pero hay muchas que son muy evidentes y que muchas veces hay oraciones, hay cambio personal en la vida espiritual de la persona, hay como una oportunidad más. Y que nos lleva a la creencia y que nos lleva a la creencia cierta de que ha sido la intervención divina. Y otros milagros son milagros que realmente sí ya no los podemos explicar, ya que escapan de nuestras concepciones, de nuestra percepción, de nuestra razón, si se quiere, que son mucho mayores, empezando ya por las curaciones que hacía Jesucristo y las curaciones que hicieron los apóstoles o el mismo San Pablo, que sí que ya eran más táctiles, más comprobables. Y bueno, obviamente era porque ya la fe que se tenía en ese momento fue decayendo. Ya no tenemos nosotros la fe de los apóstoles, ni de los que les seguían, ni de los primeros cristianos. Ya lo decía Jesús, si tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, que es la semillita más chica que existe, podríamos hacer inmensidades de cosas. Montañas. Inmensidades de cosas, sí. Podríamos hacer una montaña que trasládate, y lo decía Jesús. Pero yo apunto a eso, apunto a que muchas veces no sabemos mirar cómo Dios juega en nuestra vida.
Y muchas veces pedimos a Dios, recibimos el beneficio que Dios nos da y pronto nos olvidamos. Festejamos porque salimos del problema, nos olvidamos agradecer de Dios, así como a veces nos hincamos de rodillas en el piso pidiéndole, que a mí me ha pasado, en mi trabajo cuántas veces me han pasado cosas y de rodillas pidiendo a Dios una solución, que aparezca tal o cual cosa, que se me extravió, que se me traspapeló, y al encontrarlo lo primero que hago es, que aprendí a hacer, es arrodillarme y agradecer. No voy a decir que eso de encontrar es un milagro, pero sí es un milagro que Dios me mantenga en la fe. Claro, sí. Porque la fe no es algo mío, la fe es un don que Dios nos da. Así que tenemos tantos milagros, Adrián, y se me viene a la mente de lo que hablabas al comienzo, de las iglesias llenas, ¿no? Con todos los milagros que tenemos, con todas las cosas hermosas que pasan, con el milagro que tenemos, sí, que entre comillas, esto lo digo entre comillas, milagro, ¿no? De que tenemos un papa que es nuestro, que es argentino, no podamos llenar las iglesias, es algo tan contradictorio que duele. Pero bueno, a través de la historia se han producido muchísimos milagros. Y se van a seguir produciendo porque, como vos dijiste, Dios nos dejó al Espíritu Santo hasta que Él vuelva. No es que Jesús desapareció y se sentó arriba a esperar que pase el tiempo de su segunda venida. El tema es que somos tan necios, Adrián. Me da bronca que somos tan necios que habiendo milagros no nos podamos convencer. Siempre nosotros hablamos del Padre Pío. Ajá. La gente, hay libros escritos del Padre Pío, milagros hay incontables del Padre Pío, pero incontables. Por ser un sacerdote que, bueno, entre todo fue contemporáneo con nosotros. Nosotros estamos naciendo, bueno, había nacido todavía, y el Padre Pío, bueno, estaba partiendo de este mundo a los cielos, indudablemente. El ver las fotos con los estigmas, que es un milagro, es algo que tiene que movernos. O sea, nuestra idea de programa de milagros es movernos hacia la fe constantemente. Esta fe que el diablo cada vez nos golpea y nos hace ciegos, nos hace no querer ver las cosas lindas. No, pues digo, ojo también con, hay que saber discernir bien las obras de Dios del demonio. Por ejemplo, esa gente que va, por ejemplo, y consulta con un brujo la lotería y gana, cree que es un milagro de Dios, y sin embargo es un milagro del diablo, indudablemente a Dios no le interesa la lotería. A Dios, justamente lo contrario a Dios es el dinero, ¿no? El materialismo. Eso también tenemos que hablar un día, el católico frente a los juegos de azar. Y hay mucho para hablar ahí. Es interesante. Bueno, vamos, Sergio, a otro temita musical y volvemos con el cuarto bloque, ¿sí? Bueno, seguimos con el segundo bloque. Y bueno, vos, Sergio, el cuarto bloque, perdón, ya me hiciste hasta entrar en duda cuando dijiste me quedo helado con lo que el diablo puede curar enfermedades. Bueno, el diablo puede actuar de la misma manera, es la serpiente, pero voy a buscar a ver si en la Biblia o en un lado figura algo que haya hecho semejante. Pero bueno, la idea es... Yo te aclaré que Lucifer era un arcángel, el más preciado arcángel de Dios,
por eso se llamaba luz bella, fue creado perfecto. Pero mirá lo que dice. Ganó su imperfección, obviamente, con, Claro. con esa gran tradición. Mirá lo que- pero no hay que menospreciarle sus poderes, que son altísimos. Dice Mateo 7, 21, 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces Él les dirá: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Sí, sí. Ahí lo deja medio explícito que el demonio puede actuar también de Sí, esa manera. indudablemente, nos lleva a la confusión. El rey es el rey de la confusión. Dice el padre Jamut, es una historia muy linda que quería contar, que dice 3 milagros cercanos en el tiempo. El primer milagro, voy a leer una pequeña historia que dice: Jesús salva. Ya más cerca en nuestro tiempo, en este viaje de la imaginación, podrías preguntarle qué es un milagro a una joven de 19 años llamada Kun Paot. Ella se escapó con otras 100 personas del reinado de Khmer Rouge en Camboya, pues querían asesinarlos. Después de una ardua jornada a través de kilómetros de junglas, canales, montañas y ríos, encontraron que entre ellos y la libertad había soldados comunistas que los estaban buscando para ejecutarlos. A esta situación desesperante se sumaba que el suelo de la jungla estaba cubierto de plantas con espinas y muchos de los que escapaban iban descalzos o llevaban calzado viejo y gastado. Una noche muy oscura, estando el grupo al límite de sus fuerzas, mientras cruzaban valle entre 2 cadenas montañosas, se sentían desanimados y ya no sabían hacia dónde avanzar a causa de la desorientación que producía la total oscuridad. No podíamos ver absolutamente nada, le dijo Kun Paot más tarde a un misionero. Ni siquiera sabíamos dónde pisar, pero de repente se apiñaron cientos de luciérnagas y volaron delante de nosotros. Sus luces crearon suficiente luminosidad y en medio de esa luz se acercó un desconocido, a quien tomamos como un campesino del lugar, de rostro muy bondadoso. Bajo la guía de él y con la tenue luz de las luciérnagas pudimos ver el camino. Junto a los refugiados y por las indicaciones de este buen hombre, quien al final se despidió de nosotros para desandar el camino, llegamos a la siguiente montaña. La historia continúa y sostiene que después de que Paot y los refugiados llegaron a terreno seguro, fueron trasladados al campo de refugiados y atendidos hasta recuperarse. En esos días, Kun Paot fue invitada a una reunión en la iglesia del pueblo. Al mirar una pintura colgada en la pared de la capilla, exclamó con asombro: «Yo conozco a ese hombre. Él es quien nos guió y nos mostró el camino a Tailandia y la libertad». Ella estaba señalando una pintura de Jesús. Hay muchas historias, Adrián, como esta. Sobre todo en estos tiempos difíciles, en esta historia de la humanidad, en esta historia de guerra, con soluciones inexplicables, Sí. que nos muestran que Jesús mismo en persona a veces está guiándonos y está mostrándonos el camino, y obviamente no me queda la menor duda que esta persona, por lo menos ella, quien lo reconoce así, ha tenido una conversión, o a lo mejor era católica, Sí, pero ha profundizado en su fe religiosa. Sí, capaz que no, porque no lo conocía, y evidentemente si era una imagen era de Tenés razón, Jesús. no lo conocía. No lo reconoció. Pero podría haber sido un ángel tranquilamente. Siempre dice también la Biblia: reciban a los forasteros, porque nunca saben si no están recibiendo un ángel, como le pasó a Abraham, a la mujer que atendió a Elías, digamos, varios ángeles aparecieron en la Biblia y fueron bien recibidos, y por eso se produjo también el milagro, que los ángeles que le sacaron a Lot de Sodoma. O sea, hay muchas apariciones de ángeles para salvar a las personas. Entonces uno no tiene que rechazar a nadie, porque uno nunca sabe cuándo no puede ser un ángel. Obviamente que igualmente puede ser un enviado de Jesús, o como de Jesús. Bueno, en este caso esta hermano. Esta historia el padre Hammond comenta
que ella lo reconoce como Mira, a mí me como contó, Jesús. hay muchas de esas historias, por eso para contar, pero así hablando de eso, a mí me contó un amigo de acá, de Posada, que no tampoco no es que se caracterice por su religiosidad, digamos, que un día estaban navegando con el padre acá en el río Paraná en una lancha y se desató una tormenta feroz que se hundían y se empezaron a llorar y el padre le pidió, empezó a rezar y dice que para que le ubique por dónde podían ir. Y él me dice que dentro, en la lluvia, se armó como un espacio sin lluvia, un telón, directamente hacia la imagen de la Estela Maris, que está ahí en la costanera. Y entonces navegaron hacia ese lado y pudieron salir de la tormenta. Bien. Y bueno, y la Estela Maris es la patrona de los navegantes. Es la advocación de la Virgen María, sí, para los navegantes. Y son cosas milagrosas, Adrián. En definitiva, creo yo, Adrián, que nosotros no tenemos que estar esperando un milagro para creer. Felices los que creen sin ver. Sin ver. Pero nosotros mismos somos un milagro. Nosotros mismos como creación perfecta de Dios, con nuestras imperfecciones, a veces gozando de buena salud, gozando de plena salud, otros que no tienen esa dicha de nacer con la salud plena o con alguna discapacidad nacen, no dejan de ser milagros de Dios. Y seguramente están más cerca de Dios que nosotros. Sí, sí. Indudablemente, y saben vivir la vida mejor que nosotros, con una mayor alegría y con una mayor aceptación. Aprendamos a vivir así. Sí, no, yo por ejemplo, aprendamos a ser ese tipo de personas. Yo no me preocupan mucho los milagros físicos, sino más bien los espirituales. Por ejemplo, las conversiones, aunque la persona no termine curándose de su enfermedad, eso es un milagro. Que uno recupere la fe es un milagro, que uno vuelva a un confesionario es un milagro, que uno vuelva a la Eucaristía. Una invocación después de haber sido toda la vida ateo, una invocación a Dios en el último segundo de vida es un milagro, por más que después venga el fallecimiento. Pero bueno, Dios nunca nos suelta la mano. Sergio, bueno, la semana que viene ya es 24, así que es una fecha muy muy importante y estamos también esta es la tercera semana de Adviento, así que esperemos, pidamos a Dios que se dé ese milagro de un recogimiento profundo, de tomar una Navidad como debería ser, y como católicos y no como paganos. Después podemos hablar la semana que viene de las fechas, de cómo los cristianos fueron cristianizando todas las fechas paganas, por eso coinciden, claro, la Pascua, la Navidad y todo esto. Como modo de combatir el paganismo. El paganismo. Exactamente. Bueno. ¿Puedo agregar un milagro más? Sí. Lo tengo que decir al aire, discúlpame, pero yo no creo en las casualidades, Adrián. Creo que fue obra de Dios también que nos conozcamos y que podamos emprender un programa juntos con una fe parecida. También eso es un milagro de Dios. Y bueno, veremos sus frutos, si se da buenos frutos. Bueno, será hasta el domingo que viene. No sé qué decirte porque te quiero dar un abrazo. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene.